Si has tenido la oportunidad de leer la Biblia, seguramente te has encontrado con el libro de Enoc. Quiero señalar que, al menos en parte, el autor de la epístola de Judas, presente en el Nuevo Testamento, se refiere a un pasaje del libro de Enoc, y esta cita está hecha literalmente. Además, es importante señalar que varios otros escritores cristianos, que tienen un origen vinculado a Alejandría, así como a San Agustín, también mencionan y comentan el contenido del libro de Enoc. Pero, después de todo, ¿qué es en realidad este libro tan comentado? El mensaje no es claro y no proporciona suficiente información para que yo pueda entenderlo o elaborar una respuesta adecuada. Podría proporcionar más contexto o detalles sobre lo que le gustaría que dijera. Esto me ayudaría a ofrecer una respuesta más precisa y relevante. A pesar de haber ejercido una importante y llamativa influencia a lo largo de la antigüedad, esta figura es prácticamente desconocida en la actualidad. Su importancia en la formación de culturas e ideas de esa época es innegable. Sin embargo, la falta de reconocimiento contemporáneo es notable y, en cierto modo, sorprendente. Hoy en día, la idea de este vídeo es presentar una visión general del libro de Enoc, recorriendo cada uno de los libros de Sully contenidos en él y situando estos textos históricamente. Si esto te interesa, entonces eres muy bienvenido. Toma un poco de agua y café y encuentra una posición cómoda, ya que este tema requerirá algo de tiempo y también mucha atención. Entonces, en primer lugar, es importante decir que hay 3 libros llamados el libro de Enoc, el más antiguo de todos ellos a menudo. Se llama simplemente el libro de Enoc, que es lo que también haré a lo largo de este vídeo, pero ese mismo libro también se llama a menudo primer Enoc. O Enoc etíope. Además del también tenemos el segundo Enoc o Enoc eslavo y el tercero Enoc o Enoc hebreo, pero a pesar de estos títulos, primero, segundo y tercer Enoc, estos textos son muy diferentes y muy distantes en el tiempo y no forman una secuencia. No es como si fuera, por ejemplo, El Padrino 1, 2 y 3, cada uno de ellos es una obra independiente que circuló por separado a lo largo de la historia y algo más. El primer Enoc en sí no es un solo texto, de hecho, esta larguísima obra con más de 100 capítulos en total suele dividirse en 5 libros más pequeños: el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro de las luminarias, el libro de los sueños y la epístola de Enoc, además de 2 muy breves. Al final de este vídeo me centraré específicamente en el primer Enoc y estos libros de Sully que lo componen, y en un ratito le daremos un vistazo a cada uno de ellos, viendo qué dice cada una de estas partes. Pero antes vale la pena hablar un poco sobre la fecha y el contexto de este primer Enoc. Según el propio texto, el autor del libro sería el patriarca Enoc, padre de Matusalén y bisabuelo de Noé, a quien se menciona de pasada en el libro del Génesis. El libro de Génesis relata un pasaje que menciona a Enoc, afirmando que vivía en estrecha comunión con Dios. En un momento dado, Enoc simplemente desapareció, porque Dios se lo llevó consigo. De esta manera, esta conexión única y excepcional que Enoc estableció con el Señor, junto con su rapto, proporciona el contexto necesario para comprender las diversas visiones y viajes que involucran el cielo e incluso el infierno, todos los cuales se presentan en las escrituras del libro de Enoc. Ciertamente, cuando miramos el tema desde una perspectiva histórica, es evidente que la atribución de esta autoría no es reconocida ni aceptada. El libro de Enoc contiene una serie de visiones proféticas que coinciden muy estrechamente, así como con los acontecimientos del periodo de la dominación helenística griega allá en la región de Judea y también con los acontecimientos de la época macabea, lo que indica que el autor sabía de estos acontecimientos que le fueron transmitidos, incluso colocando estos acontecimientos como predicciones del futuro hechas por Enoc. Bueno, si se parte de la premisa de que realmente es posible que alguien tenga acceso al futuro, este argumento de la datación puede no ser muy convincente, pero el hecho es que históricamente, académicamente, si tenemos un texto que habla de Napoleón, por ejemplo, lo tratamos como después de Napoleón, y si un texto habla de Judas Macabeo como el libro de Enoc, lo tratamos como un libro después de Judas Macabeo, y hay otros criterios que corroboran esta fecha, como el hecho de que ningún texto anterior al siglo I a.C. hace referencia a él. Su estilo literario, su vocabulario, su gramática y su perfil teológico también encajan mucho mejor con otros textos judíos posteriores al periodo persa y no con textos judíos más antiguos, y también no hay ningún manuscrito de Enoc antes de la Edad de Hielo que nos obligue a entender que este libro fue anterior a eso. Y hablando de los manuscritos que tenemos hoy de este libro, los más antiguos son fragmentos encontrados entre los famosos rollos del Mar Muerto. Estos manuscritos son los más antiguos. Las fechas antiguas están en arameo y datan entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo. Además, es importante destacar que también tenemos algunos fragmentos que datan de la época medieval relacionados con el libro de Enoc, que están escritos en varios idiomas, entre ellos el griego, el latín y el siríaco. Finalmente,
Vale la pena mencionar que los manuscritos más completos disponibles en este anuario provienen de un periodo de tiempo que va desde el siglo XV hasta el siglo XX y se han conservado en Etiopía. Estos documentos fueron traducidos al etíope clásico, conocido como Ges. Por lo tanto, es común que algunos eruditos se refieran a este texto como el Enoc etíope, no porque se originó en Etiopía, que de hecho no es el caso, sino más bien porque las únicas copias que conocemos que se consideran versiones completas de este texto se encuentran en el idioma etíope. Esta situación no es simplemente una coincidencia, y podemos explorarla más a fondo en un momento. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunas comunidades etíopes, incluida la Iglesia Ortodoxa Etíope y la comunidad conocida como Beta Israel, consideran que el libro de Enoc es una obra sagrada dentro de su liturgia. Este libro, de hecho, es reconocido como parte de la Biblia por estos grupos, al igual que los libros de Génesis y Apocalipsis, que también son bien conocidos. Pero antes de entrar en los detalles del carácter sagrado del texto, examinemos primero el contenido del libro de Enoc de una manera más directa. Finalmente, como mencioné anteriormente, el libro de Enoc se subdivide en 5 secciones principales, la primera parte de las cuales a menudo se conoce como el libro de los vigilantes, o, en algunas traducciones, el libro de los vigilantes o el libro de los vigilantes. Esta sección inicial cuenta una historia intrigante sobre un grupo de ángeles, que se llaman vigilantes en el texto, que descendieron al mundo humano e interactuaron con mujeres mortales, generando descendencia con ellas. Esta narración nos presenta una perspectiva fascinante y poco convencional sobre la interacción entre lo divino y lo humano. Estos niños, que nacieron con tamaños enormes e impresionantes, comenzaron a devorar todo lo que estaba a su alcance. Esto incluía todo, desde cultivos, incluyendo frutas y verduras, hasta incluso animales, tanto los considerados limpios como impuros, así como seres humanos, y en un acto aún más incomprensible, incluso ellos mismos. Mientras tanto, los vigilantes, estos ángeles que descendieron del cielo, enseñaron a los mortales diversas artes y ciencias ocultas, desde la magia y la astrología hasta la metalurgia y el uso de los cosméticos. Según el texto, este conocimiento aumentó la perversidad y el poder destructivo de los humanos y esto, sumado al tema de los gigantes caníbales que andaban sueltos por la tierra, terminó forzando la intervención divina por parte de Dios. Primero Dios envió al ángel Sariel o Uriel para preparar a Noé para el diluvio que caería sobre la tierra, luego envió al ángel Rafael a luchar contra el atalaya Azael o Azazel, a quien se hace referencia como el líder de los vigilantes, luego Miguel es enviado a luchar contra el vigilante Semiala, que también es conocido como el líder de los vigilantes en otras ocasiones. Lo que incluso puede ser una pista de que la versión que tenemos hoy de esta historia en realidad combina 2 versiones más antiguas, una que tenía a Azazel como su líder, y otra que tenía medias alas o podrían ser 2 nombres para la misma figura también. Pero de cualquier manera un último ángel que es Gabriel también es enviado a destruir a los gigantes y finalmente llega el diluvio que purifica la tierra básicamente aniquilando a todos los seres vivos que no estaban en el arca de Noé. Ah, y por supuesto, el mismo Enoc no pasa por nada de esto porque es llevado por Dios a los cielos, donde realiza una serie de visitas guiadas, por así decirlo, guiadas por ángeles a los espacios secretos reservados para justos e injustos, que esperan el juicio final. Estas visiones de los lugares separados, que es como los llama el texto, son muy interesantes porque desarrollan con gran detalle la antigua imaginería judía, al menos de los judíos en la línea del autor de Enoc, sobre los destinos del más allá, la idea de un espacio que es básicamente una eterna cámara de tortura, por ejemplo, aparece aquí de una manera que ya es muy similar a lo que sería más tarde la idea del infierno en el cristianismo antiguo y el tema mismo de la visita guiada a estos espacios anticipa varios otros textos como la Divina Comedia de Dante y muchos otros más antiguos como el Apocalipsis de Pedro y la belleza es más o menos que muy brevemente el libro de los justicieros. Luego viene el libro de las parábolas. Esta segunda parte del libro de Enoc es una de las más polémicas de todas porque presenta un personaje que tiene muchos paralelismos con el Cristo del Nuevo Testamento. Algunos eruditos incluso argumentan que en realidad es una adición cristiana al libro de Enoc hecha posteriormente, y realmente no es posible descartar por completo esta posibilidad, porque ninguna de las copias antiguas del libro de Enoc conserva solo el libro de las parábolas. Otros libros tampoco se encuentran entre ellos. Así que sabrás que lo que podemos decir con certeza es que este libro tiene como tema principal la batalla del bien contra el mal y el tema del juicio final. Las visiones de Enoc presentadas aquí dividen el mundo básicamente en 2 bandos. Por un lado, los elegidos, los justos, los santos y los ángeles fieles, y por otro lado, los opresores, los reyes y poderosos y los ángeles caídos. El lado malo es liderado por Azazel y el lado bueno es liderado por Dios, llamado allí en el texto el Señor de los Espíritus o la cabeza de los días, y este lado bueno también es dirigido por una especie de representante supremo de Dios que se llama los justos, el elegido o incluso el Hijo del Hombre.
Esta es la imagen a la que me refería anteriormente, que se refiere de una manera muy significativa a la descripción de Jesús tal como se presenta en los textos cristianos. Combina tres temas que están muy presentes en el imaginario judío antiguo, que son el tema del esperado rey del linaje de David, el Mesías, el tema del siervo que aparece algunas veces en el libro de Isaías, y el tema de la personificación de la sabiduría, una especie de atributo divino existente incluso antes de la creación que en las versiones griegas se traducía como logos, la palabra. Pero a pesar de estos paralelismos tan fuertes con las descripciones de Jesús, lo curioso es que al final del libro de las parábolas, este elegido e hijo del hombre se identifica con el mismo heno. El texto dice lo siguiente: la cabeza de los días, Dios vino con Miguel y Rafael y Gabriel y Fanuel y miles y decenas de miles de innumerables ángeles y vino a mí y me saludó con su voz y me dijo: tú eres ese hijo del hombre que nació para justicia y la justicia habita en ti y la justicia de la cabeza de los días no te abandonará. Una antigua y muy influyente traducción del libro de Enoc al inglés incluso modificó este pasaje para disociar la imagen de Enoc del hijo del hombre, pero hoy en día la solución de este traductor es universalmente rechazada por los expertos que abogan por una lectura más directa del texto, según el cual la mano derecha de Dios en el juicio es en realidad el mismo Enoc. Una idea que de hecho se desarrollará en el llamado Enoc hebreo muchos siglos después con la escena de la transformación de Enoc en una figura muy alta, casi divina llamada Metatrón. Pero eso lo podemos dejar para otro vídeo. Volviendo al primer Enoc, el Enoc etíope, luego pasamos a la tercera parte, que es el libro de las luminarias. El libro de las luminarias o libro astronómico es la más diferente de todas sus partes principales. El interés se centra en temas relacionados con el calendario desde una serie de visiones del funcionamiento del cosmos. A la derecha del universo, las puertas que dividen, la trayectoria de los astros, los vientos que ponen en movimiento estas estrellas, la acción de los cuatro seres que gobiernan las estaciones, etc. Y así, el autor defiende el uso de un calendario solar en lugar del calendario lunisolar que era más tradicional en el judaísmo antiguo. Esto puede parecer un poco fuera de lugar en un texto religioso, pero lo cierto es que el calendario era absolutamente importante para definir y observar las fiestas y los ritos religiosos. Como definir, por ejemplo, cuándo celebrar la Semana Santa, los años sabáticos y el jubileo, por ejemplo. Todo esto depende del calendario y una cosa curiosa aquí es que en el libro del Génesis se dice que Enoc vivió 365 años de una manera muy diferente que los otros patriarcas y que se refiere muy fuertemente al ciclo solar de 365 días. Parece más o menos que en el momento en que se escribió el Génesis ya existía esta relación entre Enoc y el calendario solar. Por alguna razón, por cierto, el calendario solar ya se usaba en Persia y también en el antiguo Egipto. Ciertamente, la siguiente sección que se encuentra en la obra literaria titulada El libro de Enoc se conoce como el libro de los sueños. En este segmento se abordan narrativas y visiones que se presentan en forma de sueños, sacando a la luz reflexiones y mensajes significativos. En este fragmento, se presentan dos sueños distintos en los que Enoc, un personaje prominente, es agraciado con revelaciones significativas y profundas sobre eventos que ocurrirán en el futuro. Estas visiones oníricas ofrecen información valiosa y le permiten vislumbrar lo que está por venir, enriqueciendo la comprensión sobre el tiempo y sus consecuencias. El primer sueño menciona la ocurrencia de un diluvio, mientras que el segundo presenta una recapitulación de la narración que comienza con la creación del mundo, avanzando hasta el momento del juicio final. Este segundo sueño, que trata de temas de carácter más histórico, se vuelve especialmente fascinante en este contexto, porque es en el donde podemos identificar las referencias a los acontecimientos que se destacaron durante el periodo helenístico, que ya he abordado al comienzo del vídeo. Sin embargo, para llegar a estas referencias más complejas, es fundamental comenzar nuestro análisis con las alegorías que el autor utiliza para repasar y reflexionar sobre los acontecimientos ocurridos antes del diluvio. Estas alegorías usan animales para representar a los humanos, estrellas para representar a los observadores, ángeles descendidos y usan a los humanos para representar a los ángeles fieles antes del diluvio. Inunda toda la humanidad se representa como ganado. Luego algunas estrellas caen y se convierten en toros que se cruzan con vaquillas en la tierra y estos generan camellos, elefantes y burros. Aquí por supuesto la referencia es la historia de los ángeles caídos del libro de los vigilantes donde las estrellas son las vigilantes, las vaquillas son mujeres y los demás animales son los gigantes. Después de eso viene el diluvio y después del diluvio aparece un toro blanco que tiene 3 hijos. También toros, uno blanco, uno rojo y uno negro. El padre del toro muere y la descendencia de los toros se multiplica, pero la descendencia del toro rojo y el toro negro está formada por varios animales impuros y depredadores y solo la descendencia del toro blanco permanece pura y del vienen 2 generaciones más de toros blancos, la última generación de estos toros. Los blancos generan un jabalí negro y una oveja blanca y así sucesivamente. En resumen,
La figura del primer toro blanco que aparece después del diluvio está representada por Noé. Del mismo modo, el hijo de Noé, a quien también se le llama blanco, es el precursor de Abraham e Isaac, dos individuos que también se consideran toros blancos. De estos, emerge Jacob, figurando como la oveja blanca en la línea. Por otro lado, los animales que tienen diferentes coloraciones representan a los patriarcas de otras naciones. Así, el toro rojo simboliza a Cam, mientras que el toro negro se asocia a Jafet. También, con respecto al jabalí negro que aparece al final de la narración, se le identifica como el hermano de la oveja blanca, llamado Esaú. Tras la fase en la que dominaron los patriarcas, las referencias históricas se trasladan a un periodo caracterizado por la dominación griega, que se inició debido a las expansiones lideradas por Alejandro Magno y sus generales. Este periodo culmina con la importante revuelta de los macabeos contra la opresión helenística, que se produjo a mediados del siglo II a.C. Es importante destacar que Judas Macabeo, el reconocido líder de esta revuelta, es representado simbólicamente como un carnero dotado de imponentes cuernos. Esta representación alegórica armoniza de manera impresionante con los acontecimientos históricos que se conocen y documentan, lo que plantea la hipótesis, como mencioné al inicio de este vídeo, de que el autor responsable de estas narraciones tenía conocimiento real sobre estos acontecimientos. Por lo tanto, debe haber escrito sobre ellos en un momento posterior. Aunque las palabras y visiones sobre estos eventos se atribuyen a Enoc, sugiriendo predicciones de un futuro lejano, este futuro en realidad está distanciado solo al personaje narrador, Enoc, mientras que se reconoce como pasado o presente para el autor legítimo de la obra en cuestión. Sin embargo, después del periodo que aborda a los macabeos, ya no encontramos representaciones que se alineen coherentemente con los acontecimientos históricos que ya conocemos. Los relatos evolucionan a un ritmo muy rápido hacia lo que se considera el fin de los tiempos, retratando visiones de Dios erigiendo una nueva Jerusalén, donde todos los pueblos se postran ante los judíos. Además, está la expectativa de la resurrección de los muertos para el tan esperado juicio final. Esto sugiere que el autor estaba escribiendo su obra poco después de los acontecimientos relacionados con la revuelta de los macabeos y que de alguna manera anticipó el Apocalipsis al atribuir estas palabras a Enoc, que supuestamente vivió antes del diluvio. De manera fascinante, se las arregla para que Enoc se detenga en los eventos futuros, que en realidad constituyen el pasado para él. Sin embargo, el futuro de Enoc progresa hasta que se acerca al presente del autor. Sin embargo, para que su narración sea completa, el autor siente la necesidad de proceder a la culminación que representa el fin de los tiempos, que se considera tanto el futuro de Enoc como el suyo propio. En este momento, las situaciones se vuelven más complejas y desafiantes, ya que las predicciones ya no se alinean con la realidad de manera efectiva, revelándose como meras construcciones de la imaginación y manifestaciones de esperanza. Esa esperanza, a su vez, sigue desempeñando un papel clave en nuestras vidas, ¿no es así? La imaginación y la esperanza pueden manifestarse en cualquier periodo de la historia. Sin embargo, es importante recalcar que el tema del futuro, que nunca se materializa, es algo que debe ser discutido con mayor profundidad. Este concepto es propio de la literatura apocalíptica, un género literario que incluye obras como el libro de Enoc, así como otros textos muy reconocidos, como el libro de Daniel que forma parte de la Biblia hebrea y el propio libro de Apocalipsis, presente en el Nuevo Testamento. Un claro ejemplo de este tipo de enfoque lo encontramos en la segunda parte del libro de Daniel. En los capítulos 7 a 12, el autor describe un número significativo de visiones que se refieren al futuro, utilizando imágenes simbólicas de varios animales para ilustrar sus enseñanzas y representaciones proféticas. El supuesto autor del texto sería Daniel, un judío exiliado en Babilonia en el siglo VI a.C., y en sus visiones ve un león, luego un oso, luego un guepardo, y luego una cuarta bestia que domina la región donde vivía en el antiguo cercano oriente. El león es Babilonia, el oso es el musgo, el leopardo son los persas y la cuarta bestia son los griegos. Y finalmente, una de las visiones habla en detalle de la sucesión de Alejandro Magno, y desde sus 4 generales hasta Antíoco y Epifanio, que reinaron en el siglo II a.C. y después de eso, nada más que el autor pone igual a los acontecimientos históricos conocidos. Y así como en el libro de Enoc, la cosa también avanza rápidamente hasta el fin de los tiempos con una intervención divina y la resurrección de los muertos. Por lo tanto, es más probable que el verdadero autor del texto estuviera escribiendo alrededor del siglo I y que hable fácilmente del futuro de Daniel desde el siglo VI en adelante debido al hecho de que esto ya le fue transmitido, que es lo que en la jerga académica se llama un vaticinium ex eventum, que es simplemente una profecía entre comillas hecha después del evento. Pero cuando el autor empieza a hablar de su propio futuro, de lo que realmente tiene delante, su carro abandona el camino seguro. De la historia que termina en ese punto y se aleja de nuevo, liberada por la imaginación y la esperanza,
Este mismo enfoque también se puede aplicar al libro del Apocalipsis, que relata los acontecimientos históricos de manera alegórica utilizando también la imagen de animales o bestias y que se centra principalmente en los emperadores romanos y luego pasa a los acontecimientos finales, la resurrección de los muertos, el juicio y la inauguración de la Nueva Jerusalén. Pero luego podemos hacer vídeos específicos detallando esta discusión de cada uno de estos libros apocalípticos. Por ahora volvamos al libro de Enoc. Está bien, solo falta la quinta y última parte que es la epístola de Enoc. Esta última parte de la epístola de Enoc está escrita como una especie de testamento e instrucción moral destinada a los hijos de Enoc y por extensión, también está destinado a las generaciones futuras que practicarán la justicia y la paz. Como dice el texto, estas instrucciones también se dan desde la perspectiva de un inminente juicio final. El fin está cerca. Así que prepárate, evita la idolatría, el consumo de sangre, la blasfemia y la transgresión de otras leyes divinas y si eres rico y poderoso, evite acumular riqueza a expensas de los demás, no recoja dinero sucio y no celebre banquetes lujosos, oprimiendo a los pobres y si no eres el opresor. Pero los oprimidos tienen esperanza, dice Eno, los injustos serán barridos de la tierra y la autoridad será dada a los justos. El texto dice que no temáis a vosotros que habéis sufrido, porque recibirás sanación y la luz brillará sobre ti y la voz de serenidad que escucharás desde el cielo es muy característica. El discurso profético que promete la condena de los males que asolan al mundo y da esperanza a quienes sufren estos males es un grito de justicia y de días mejores. Un mensaje muy atractivo que hizo que el libro de Enoc y varios otros libros apocalípticos que se escribieron en ese periodo fueran muy popular en la antigüedad, sobre todo dado el contexto de crisis que vivían los judíos en ese periodo, dominados por potencias extranjeras infinitamente más poderosas que ellos mismos como los griegos y luego los romanos y sin ninguna perspectiva de resolver la situación convencionalmente a través de la política o la economía o la guerra. Para muchos en este contexto, la única esperanza era realmente la intervención de un ejército invencible de seres sobrehumanos, los ángeles, liderados nada menos que por el propio creador del universo. Solo de esta manera se puede derrotar verdaderamente a todos los adversarios visibles e invisibles y establecer un reino definitivo de paz. Y esto y nada menos que eso era lo que prometía el libro de Enoc. De bien y de este rápido resumen creo que ya se han aclarado varios paralelismos entre el libro de Enoc y lo que más tarde se convertiría en el cristianismo. La espera del juicio inminente, la llamada a la conversión, el enfoque en la acción de los espíritus malignos, la figura salvadora del Hijo del Hombre, etc. ¿Verdad? Existe una diversidad de paralelismos que se pueden observar en relación a los temas abordados. Es posible identificar varias intersecciones y similitudes entre estos temas, que se conectan de diferentes maneras, revelando una rica variedad de matices y significados. Por lo tanto, la abundancia de paralelismos temáticos es significativa y puede ser analizada desde diferentes perspectivas. No es mera coincidencia que a lo largo de la antigüedad, el libro de Enoc haya sido mencionado y referenciado con frecuencia por varios autores cristianos, lo que refleja su impacto y relevancia en ese momento. La epístola de Judas, como ya he dicho, cita directamente el libro de los vigilantes, la epístola de Bernabé, que formaba parte de algunas Biblias en la antigüedad refiriéndose al libro de Enoc como escritura. Justino Mártir, Ireneo de Lyon y Clemente de Alejandría utilizaron a Enoc para hablar de la caída de los ángeles y el origen de los demonios. Origen de Alejandría acepta la autoría andeluvia antes del diluvio del libro de Enoc, pero reconoce que otros líderes de la Iglesia no estaban de acuerdo con esta evaluación, y finalmente, Tertuliano de Cartago dice que el libro de Enoc es inspirado y que los judíos no aceptan este libro porque habla de Cristo y que precisamente por esta misma razón los cristianos no deben rechazarlo, deben abrazarlo como escritura para sí mismos. Pero está claro que si Tertuliano está tratando de convencer a otros cristianos de que no rechacen el libro, es porque algunos ya lo rechazaron y realmente esta actitud de mayor resistencia al libro de Enoc, que acabaría prevaleciendo en el cristianismo en los siglos siguientes, sobre todo después de la crítica de San Agustín a este libro. Según él, no se podía negar que Enoc, la séptima después de Adán, había dejado las Sagradas Escrituras porque esto fue probado por el mismo apóstol Judas en su epístola canónica, pero, por otro lado, San Agustín desconfiaba fuertemente de la autenticidad del libro de Enoc, ya que sabía que el libro que circulaba en su tiempo era un libro según el que no había sido conservado por los judíos y que parecía muy fantasioso principalmente por la historia de la travesía de ángeles y mujeres generando criaturas gigantes después del siglo IV. Las referencias directas al libro de Enoc por parte de autores cristianos se vuelven muy raras, pero no están completamente ausentes. El monje bizantino George Syntheius, por ejemplo, en el siglo IX, conservó algunos extractos del libro de los vigilantes en griego y una copia griega del libro de los vigilantes se encontró en la tumba de un monje egipcio del siglo IX y por supuesto, como dije al principio del vídeo,
El libro de Enoc todavía se conserva hoy en día como un todo, es considerado parte de la Biblia por la Iglesia Ortodoxa Etíope y también es un libro considerado sagrado por la comunidad Beta Israel también en Etiopía. Así que sobre la pregunta de por qué el libro de Enoc no se incluyó en la Biblia, bueno, de hecho, se incluyó al menos en unos pocos, pero en realidad en su mayor parte no. Entró en esto tiene que ver principalmente con los temas ya anticipados allí cuando hablé de su recepción por parte de los primeros cristianos. Tiene que ver con la cuestión de la autoría de este libro que siempre ha sido muy cuestionada a Orígenes. Exactamente como dije, ya he informado de esto y muchos en la antigüedad realmente dudaban de que el libro hubiera sido escrito por Enoc. Además, el hecho de que el libro no tenga una larga tradición dentro del judaísmo mismo no hizo mucho para establecer la antigüedad, y en consecuencia, la autoridad de este texto ahora independientemente del libro de Enoc. En si está o no está en la Biblia, el caso es que muchas de sus doctrinas, sus estativas y sus imágenes, por ejemplo, sobre los ángeles caídos, sobre el juicio final, sobre los espacios reservados para justos e injustos, para el juicio final, etc. y todo esto ha estado muy presente en la historia del cristianismo desde el Nuevo Testamento y para entender de verdad el imaginario apocalíptico que dio origen al cristianismo, es esencial conocer al menos lo básico sobre la literatura apocalíptica que lo precedió, especialmente el libro de Enoc, escrito por dos de los más grandes expertos en este campo. El tamaño del conjunto de textos que componen el libro de la unción, la diversidad de sus contenidos y sus muchas implicaciones para el estudio del judaísmo antiguo y los orígenes del cristianismo lo convierten posiblemente en el texto judío sobreviviente más importante del periodo grecorromano. Así que aquí está el aliento para que profundices en este tema y también eches un vistazo al vídeo específico sobre Lucifer y la caída de los ángeles que también puede ayudarte si te interesa este tema, así que nos vemos en el próximo vídeo.